Pues allá en Europa, Julia. Sí, claro Mucho que sí. gusto de saludarte. Aquí son las 8 de la tarde. Ya, de noche. Gracias, Diego, por estar nuevamente con nosotros en esta maravillosa tertulia. ¿Y cuál es tu miedo? Gracias, Julia. Qué bueno, un grato volvernos a encontrar aquí en esta tertulia, la tertulia de Julia, como Sí, le llamé yo la vez pasada. sí, Y, y es para mí un placer de nuevo poder compartir con todos los seguidores que cada día son más en todas las redes de magia sincronizada y realmente me place mucho poderles llegar con una información y con unas herramientas que hemos verificado que son útiles y qué bueno poderlas compartir con todos. claro que sí, porque estas herramientas que Diego comenta en algún momento nos han servido para trascender esas limitaciones y esos miedos que no nos dejan avanzar en la vida. Y, y eso se lo debemos al maestro Gerardo Smelling, que nos dejó un gran módulo que se llamaba Trascendiendo las Limitaciones y que Diego nos va a comentar un poquito, a ver, qué nos ha dejado el maestro Gerardo con este legado. A ver, qué maravilla, herramienta la que nos dejó, pues este ser que estuvo por acá entre nosotros, pero que ya no nos acompaña, nos dejó mucha información y sobre todo herramientas que al aplicarlas uno en su cotidianidad, en su vida diaria, pues uno puede verificar, Julia, resultados muy satisfactorios. Y, y cuando uno comprende todo ese como andamiaje, en dónde están, dónde radican los miedos, y uno encuentra de que están allí mismo donde están las creencias, entonces uno va desarrollando eso que se llama comprensión, que es el nivel, el cuarto comportamiento, pues acompañado del amor, que nos habla el maestro Gerardo. Y pues me gustaría como compartir un poquitico sobre esta información para todas las personas que están en este momento conectados y que hablemos, porque yo sé que tú también tienes mucho por compartirnos de tus vivencias y de tu aprendizaje, así Sí, como claro que sí. todos y cada uno tenemos una historia que contar, pues no sé si tú quieres empezar para compartirnos, por ejemplo, uno de los grandes miedos, Julia, y que todos los conocemos, es un grupo de miedos, es el miedo a, a perder, el miedo al abandono. ¿Qué nos puedes tú de pronto en esta tertulia Claro, compartirnos? entonces es bueno enumerar que existen 4 grupos de miedos, que cada uno, digamos, rige, es el padre de un montón de emociones que se encadenan. Entonces está el miedo a perder, como lo ha comentado Diego, está el miedo al abandono, está el miedo a la muerte y está el miedo a la A soledad. enfrentar, ¿Sí? a enfrentar. Entonces, el miedo a perder a mí me tocó muy de cerca, porque cuando yo empecé en la escuela de magia a estudiar, me di cuenta que yo creía que no era merecedora de nada, que, que había una gran culpabilidad dentro de mí, que pensaba que los errores que yo había cometido me hacían culpable eternamente. Entonces, efectivamente, cometemos muchos errores a lo largo de la vida, pero esos errores son indispensables para evolucionar, para ser mejores. Entonces, no somos seres perfectos, ni mucho menos, pero estamos en esa búsqueda y en ese despertar, y ese despertar requiere caerse, pero también es el valor de poderse levantar. Entonces, esto fue hace algunos años donde yo perdí todo económicamente. Fue la segunda vez que yo perdí económicamente gran cantidad, en torno a 100 millones de pesos Wow. colombianos.
eh, monté un negocio, el negocio no funcionó, aunque la vida siempre te manda señales. Es muy importante hablar de esto también, porque Diego, nosotros no estamos solos, nosotros pensamos que estamos solos, pero nosotros siempre estamos acompañados. Y es verdad, y uno lo verifica, de que existen esos seres, esos ángeles, esas personas que llegan a nuestra vida y nos dicen, mire, piénseselo, no es el momento. Yo tuve muchas señales para no montar Sí. ese negocio, pero mi ego o mis ganas de decir, es que yo puedo, es que Mm. yo lo debo de hacer, eh, pues ahí me fui. Yo soy ingeniera informática, trabajé muchos años para Renfe. Renfe es los trenes de España, y hubo un momento donde perdieron el contrato, entonces mi empresa de informática, entonces nos despiden malamente a todos. Y en ese despido nos piden que demos una baja voluntaria. Entonces, a lo que yo no me negué, no quise dar una baja voluntaria y me uní para demandar a la empresa. Yo gano el juicio y cuando yo termino, a mí me dan el dinero de ese juicio, primero yo digo, yo no quiero volver a la informática. Te Y ahí tuve niegas, un gran error, te ahí tuve un niegas. error. Mm. ¿Por qué? Porque yo pensaba que me iba a volver a suceder lo de antes, El ¿sí? trauma ahí. Un trauma importante, porque yo Claro. pensaba, mi pensamiento era, claro, como allí no me valoraron, entonces yo voy a montar mi propio negocio, voy a ser, ¿cómo es? Voy a ser dueña. Y entonces, claro, como yo sé hacer bien las cosas, entonces ahora a mí me va a salir bien. Pero claro, yo monto un negocio que no tengo ni idea del negocio, pero claro, yo pienso que me va a salir bien. Mm. Y, y monto un negocio desde cero, muy bonito, muy bien ubicado, muy bien, pero desde la primicia de que claro, que yo sé, que yo ya no quiero ser empleada de nadie, que yo quería ser independiente. Y no valoro pues toda la, digamos, la trayectoria que he tenido aquí en España, que la verdad es que he sido una persona muy privilegiada porque he trabajado en compañías de muy buen prestigio. Entonces yo decido emprender en España pues un negocio. Las personas que conocen la economía de España o conocen el tema de los impuestos en España son muy altos, muy Sí, altos. Acá se pagan unos impuestos de autónomos, se llaman las personas autónomas o independientes, dependientes. pagan una cuota, ¿sí? Y esa cuota es extremadamente costosa. Entonces eso extermina cualquier negocio que no Lo sea asfixia, correspondiente, que lo no sea asfixia. correspondiente. Claro. Entonces, claro, yo cierro mi negocio porque mi hijo o es mi hijo o es mi negocio. Mm. Y pasan varias cosas. Una de ellas es que el negocio yo lo pongo para la venta y aparece gente que lo compra, pero el dueño dice, el dueño del local dice, mire, yo voy a subir el alquiler del local. Entonces, claro, ya no era rentable. Mm. Entonces, eso hizo que yo me quebrara, que yo perdiera todo. Entonces, hay varias lecturas acerca de eso. La lectura era que yo tenía que vivir esa experiencia. Yo me tenía que quebrar. Yo tenía que caer al vacío. Pero es muy importante reconocer, o lo reconozco yo ahora, por qué era importante. Porque mi ego era tan grande, que fue de la única manera que yo pedí auxilio. Se doblegó, se pulverizó allí el ego en el momento en Bueno, que tocas fondo. Diego,
lo de pulverizar, seguimos siendo indios. Es decir, por mucho estudio que uno tenga, por muchos diplomas, por muchas historias que uno tenga encima, como dice mi mamá, usted es más preparada que un cumis. Y yo le digo, sí, mamá, pero así todo me equivoco. Es que de eso se trata, ¿no? De cometer errores para aprender. Sí, sí, sí. Entonces, es decir, yo no, normalmente la gente que se viene para acá, para España o para los países, por ejemplo, Estados Unidos, normalmente vienen porque quieren prosperar, porque, por ejemplo, compran casas en Colombia. Pues esa no ha sido digamos, mi pensamiento. Tu No, interés. yo he estudiado demasiado, he hecho muchas cosas, he conocido muchas cosas, he viajado por muchas partes del mundo. Pero bueno, centrémonos. Yo monto mi negocio, la vida no, la circunstancia me arruina, pero me Ajá, arruina totalmente. sí. Entonces yo entro en un estado claro, yo decía, vamos a ver, me arruino por segunda vez, porque no fue la primera vez, sino la segunda vez. Digo, ya no tengo nada. ¿Y qué tengo que hacer? Buscar trabajo. ¿Y en qué? En Ah, informática. Ave María, el destino allí Porque claro, poniéndote ¿qué sabía yo hacer? en el camino. Informática. Y las puertas se abrieron así. Se abrieron Sí, y listo. Y yo no me hice una sola entrevista, yo me hacía muchas, muchas. A mí me llamaban de muchas partes. Es decir, a pesar de que yo soy, pues digamos, una informática ya mayor, yo ya soy una informática mayor porque llevo 15 años en el sector. Yo soy una formadita. informática mayor. Es decir, tengo experiencia, pero yo no me puedo comparar con una informática de recién titular, Claro. porque la tecnología pues avanza muchísimo. Pero bueno, empiezo a trabajar en informática, pero Diego, solo me quedaban 15.000 pesos. Y yo creo que por Colombianos. ahí está una amiga mía, por ahí me está escuchando una amiga mía ahora mismo. Me quedaban 15.000 pesos, Diego, de todo mi sueldo, que era maravilloso. Y yo llegaba a casa y yo decía, Dios mío, ¿por qué? Porque yo quedé con deuda. Claro. Yo quedé con una deuda enorme. Esa angustia de cumplir con Esa los compromisos. angustia, ese vacío, Claro. esa agonía de decir, ay, Dios mío, tantos años aquí en un país sin familia, porque toda mi familia está en Colombia, mi hijo pequeño, yo me veía súper angustiada. Era una sensación que yo, por eso existe este programa, por eso existen estas tertulias, porque somos un faro de luz. Porque alguna persona que esté pasando por esta situación, ojalá escuche esto, porque de ahí se puede salir, de ahí se sale, porque yo estuve al paso del suicidio. Sí. Porque es que estés pensando, es que tú imagínate, tú te levantas a las 5 de la mañana, te levantas a las 5 de la mañana, trabajas todo el día, que el trabajo mío era un trabajo bueno, lo agradezco, pero era un trabajo que yo era una máquina, porque no me podía equivocar. Inclusive a mí me contrataron por perfeccionista. Mm. Necesitaban una persona perfeccionista porque lo que yo hacía era actualizar. Yo trabajé esa era la segunda, es decir, después de Renfe trabajé en una empresa que se llama Agroseguro. Y Agroseguro les pagan los subsidios a las personas agricultoras. Entonces, yo hacía las actualizaciones de todos esos pagos. Entonces, yo no me podía equivocar, yo no me podía dar el lujo de equivocar. Y yo pasé muchas pruebas para entrar allí. Y pasé. Entonces, a mí me pagaban para ser perfecta Ah, en mi trabajo. Entonces, yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana tenía que estar trabajando y hacer mi trabajo bien. Pero claro, yo tenía esa deuda que no me dejaba dormir, que no me dejaba descansar, que estaba ahí.
era horroroso, era horroroso. Y, y claro, con un niño pequeño, también pensando en mi hijo, decir, jo, qué pesar de mi hijo, tocarle una madre tan amargada, porque la sensación era de amargura. Claro. Yo no le veía sentido a la vida, yo no me reía, yo era una persona infeliz, totalmente, totalmente infeliz. Yo no le veía gracia. Había una oscuridad tan grande en mi alma. Que pensaste en suicidarte. Sí, yo lo que decía era, yo lo pensaba, ¿sabes? No tuve el valor, gracias a Dios no tuve el valor, pero yo lo pensaba porque yo decía, Dios mío, esto es durísimo en Sí, el abismo en el que yo estaba. Pero no pasa nada, la luz siempre llega. claro, claro que sí, Eh, Juli. entonces, me acuerdo que tengo una gran amiga que me mandó una información de X personas. Yo eso ya lo conté. Entonces yo lo que voy a contar es lo de cómo entró el miedo a perder. Yo encuentro escuela de magia, empiezo a estudiar la información de magia y empiezo a reprogramar mi mi mente ignorante, porque realmente lo que nos sucede es porque no tenemos la información suficiente y porque somos seres ignorantes. Así es. Porque si yo hubiera tenido la información, yo no hubiera cometido los errores que cometí, pero eran necesarios Correcto. para pulverizar ¿qué? Mi ego. Claro. Era necesario Porque si pasar no, por yo ahí. no hubiera escuchado. Porque Así ¿sabes qué es. pasa? Yo muchas veces veo a la gente que emprende un negocio, ¿cierto? Y yo digo, Dios mío, ay, yo quisiera abrir mi boca y decirle, por favor, piénseselo una y otra vez. Mucha gente renuncia al trabajo, por ejemplo, Sí, y yo les digo, ay, Dios mío, no digo nada porque no me corresponde decir nada, pero yo digo, Dios mío, yo sé que es estar ahí, yo sé que es eso. Y cuando veo en el barrio cerrar negocios, me duele muchísimo, porque digo, pues yo sé lo que está pasando a esa gente, claro, porque porque pasaste por allí. Claro, lo viví en carne propia. así es. Entonces yo empiezo a reprogramar ese miedo y el miedo que yo descubrí era el miedo a perder. ¿Cierto? Yo nazco en una familia muy pobre. ¿Sí? Mis padres fueron una familia muy pobre. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nacemos en familias muy pobres, pensamos desde pequeñitos que no nos merecemos nada. Tenemos una mente de pobreza. ¿Sí? Mentalidad de pobreza. Mentalidad de pobreza. Pensamos en esto, en este poquitico, pero no pensamos hacia arriba, hacia adelante. La prosperidad y la abundancia es ver con gratitud lo que tenemos, es valorar lo que tenemos, no la cantidad, sino la calidad. ¿Sí? Sí, sí. Entonces yo empiezo a reprogramar ese miedo, Diego, y, y hágalo durante 3 meses, como una hormiguita, calladita, tal. Y yo tenía un coche, y el coche le sonaba hasta la pintura, como dicen en Colombia. Tenía 30 años el coche. Y yo tenía un mecánico que lo adoro. Y el mecánico llegó un día y me decía, yo iba cada 2 semanas o cada semana iba a arreglar. Me decía, Julia, yo ya no le voy a arreglar ese coche. Ese coche usted lo tiene que echar al desguace. Y yo le digo, pero ¿cómo así? Yo, ¿cómo voy a sacar yo sin coche? ¿Y de dónde voy a sacar para comprarme yo un coche? Y entonces él me dice, no, pero es que usted va a salir matando en ese coche y no sé qué. Y yo lo necesitaba para ir a trabajar. Estaba muy, como se dice, destartalado, No, es que ya no funcionaba. Entonces me ¿no? dijo, vea, sabe que yo no se lo voy a arreglar. Yo no se lo voy a arreglar porque usted sabe. Yo le dije, vea, hágale un remiendo, que algo se le puede hacer. ¿Sí? Apegada, ¿no? Apegada. Sí. No, apegada no. El Hola. sentido de que yo en ese momento no podía sacar un préstamo porque, claro, en el banco ya tenía yo el préstamo del negocio y bueno.
y de todo lo que había pasado y tal. No Bloqueada, podía, sí. y una deuda más, yo no podía. Es que Diego no me daba, no me daba, no me daba. Claro. Y entonces me voy yo con el, entonces me siento yo en el coche, me acuerdo siempre, y digo estas palabras. Dios, creador, Padre, tú dices que tú no das lo que yo quiero, ¿cierto? Y que tú sabes antes que yo lo que yo necesito. Entonces tú sabes que yo necesito el coche para trabajar, porque si no, yo no puedo responder a mis obligaciones, ¿cierto? Entonces ahí le dejo que se haga tu voluntad Y no la tuya. y no la tuya, no la mía. No la tuya, sí. En ese momento yo le ordeno a mi mente que no piense más en eso, que no piense más en eso. ¿Y qué pasa? Que yo me voy para la casa. Llegué, me acosté, bueno, tal. No pensé en eso, no se lo dije a mi pareja en ese momento, no se lo dije. Y bueno, al otro día yo me levanto, me voy en mi coche, me hago mis 30 kilómetros que me quedaba el trabajo, me hago Sí. mis 30 kilómetros y llego al trabajo con mi Ferrari, porque me acuerdo que mis compañeros le llamaban el Ferrari, porque todos tenían unos super coches y yo Claro. era la única que tenía un coche destartalado, pero a mí no me importaba, a mí me llevaba a todas partes. Bueno, a todo el mundo le daba pena, menos a mí. Bueno, total, que yo llego con mi Ferrari ese día, trabajo, y cuando resulta que a las 10 de la mañana recibo una llamada. Me llama una amiga mía que hacía más o menos un año yo no me veía con ella. Yo hablaba por teléfono, pero no me veía. Y me dice que me invita a almorzar, a comer. Yo le dije, ah, listo, quedamos en tal parte. Entonces yo me acerco con mi coche a comer con ella ese día. Entonces ella me cuenta, es una amiga muy especial a la cual le tengo Aprecias. todo mi agradecimiento. Ella me cuenta pues de sus viajes, de su vida, de sus historias, de todo en general, de su vida. Y me dice, mira, el motivo de este almuerzo, de esta comida, es porque mi marido y yo hemos considerado pagarte la deuda. Wow. Y yo digo, ¿la deuda? ¿Cuál deuda? Y me dijo, la del banco. Y yo, ¿cómo? Yo decía, es decir, yo estoy soñando o aquí puedes pasar. Claro. Y le dije yo, pero a ver, vamos a ver. Y ella tenía conocimiento, Julia, de esa deuda. O- Ella sabía que yo había cerrado mi negocio, pero ya. ella no sabía, ella sabía que yo había cerrado mi negocio, que lo había perdido y que había quedado endeudada, pero ella no sabía ni cuánto era el monto. No, ya no, ella supo que yo lo cerré, pero ella no supo nada más. Ya. ¿Cierto? Entonces ella Dios. me dice, te vamos a pagar la deuda. Y yo le dije, no, no. Yo le decía, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, no. Yo no le dije, no le puedo creer. Yo le digo, mira, le dije yo, fue mi error, porque el error lo cometí yo. Tú no tienes por qué enmendar ese error. Y me dijo, yo puedo y tengo cómo hacerlo. Y además, para mí eres una persona muy importante. Y, y me dice, ¿cuánto es? Entonces yo le digo la cantidad. Y me hace, inmediatamente me hace una transferencia. Vea, Diego, yo lloré. No. Y Yo lloré, como no yo creer en Dios, lloré, decimos. por lo menos 15 días yo lloré. Pero no, esperen Claro. pues, Ya. es que va para largo. No, el va largo no. La cuestión fue que llega y me dice, y yo ya no quiero verla con esa chatarra de coche. Además. Y además, y me dice, no, cómprese un coche. Y mire, si quiere lo compra nuevo. Y yo le dije, ay, no, 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 tampoco, yo me consigo. Entonces, ella me paga la deuda y me paga el coche. Ave María. Sí. Bueno, y entonces ella me dice, como yo te conozco a ti, yo sé que tú no vas a aceptar
que pagues, pues que yo te pague la Ella beca. suma. Entonces tú me vas pagando como tú puedas. Yo miro al cielo y digo, Dios mío, es que Gracias. cuando te escuchamos, cuando soltamos, cuando... Es eso la magia. La magia es esa. La magia es entender que hay que fluir y que hay que soltar. Uf, Esa es la verdadera magia. Ese testimonio es el el miedo a tuyo. perder. Entonces el miedo a perder me llevó a mí a perder muchas cosas, pero cuando reprogramamos y trabajamos los miedos, ahí es donde encontramos los resultados. Y a partir de ahí han sido muchas bendiciones. Inclusive yo tengo una amiga que dice que yo tengo una flor, ya saben en dónde, porque ella dice, es que no puede ser, es que es como si hicieras así y todo se resolviera. Y yo le Mágico. digo, es que es muy sencillo, es soltar. Qué maravilla hablar. No me preocupo, me ocupo. Claro, claro. Prefijo, antes de, No, me ocupo, ya me ocupo. está, Claro, me ocupo. Como los niños no, hay que volver a esa esencia de los niños. Los niños no se preocupan, para nada. Disfrutan esa cada instante. disfrutan, Disfrutan. Qué disfrutan. maravilla, Julia, de testimonio tuyo tan, tan extraordinario de superar ese miedo a perder. Y mira cómo en un momento dado te postras, como se dice, pues de rodillas ante esa voluntad del gran creador, del gran arquitecto, y pues entregas ya todos esos problemas, ¿no? Y mira cómo de manera mágica se van solucionando todas las cosas. Qué maravilla. Pero mira, Julia, yo quisiera compartirte algo que yo he verificado ¿Sí? y es lo que Gerardo, inclusive en ese módulo de Trascendiendo las Limitaciones, nos enseña y nos muestra, que es que hay veces confundimos, Julia, los conceptos de qué es mente, qué es pensamiento, qué es cerebro, qué es visualizar, qué es imaginar, qué es, sí, visualizar. Es que ni siquiera nos lo preguntamos, ni siquiera nos No, preguntamos. no. Y si vieras que cuando uno comprende, por ejemplo, esta estructura física, ¿cierto? La estructura física, y eso está verificado, pues, es en esta parte de arriba que se llama el cerebro, el órgano, pues, de esta estructura física, ¿cierto? Ahí es donde se aloja una información que es como yo le llamo, y pues de alguna manera Gerardo Smerlin hablaba en uno de sus módulos, la similitud del computador con el ser humano, en donde el computador como tal es el hardware y cuando vos le metes una memoria, hoy en día que hablamos de estas memorias, ¿sí? Con una información o alimentas esa máquina hecha en fábrica que viene absolutamente vacía y vos le introduces una información y allí con el mouse comenzás a moverte, a buscar, a encontrar y extraes y después te llevas esto y lo instalas en otro computador y de pronto una máquina más grande, más potente, más versátil y te va a funcionar esa información pues mucho mejor. Entonces, esa similitud, Julia, es muy importante uno comprenderlo, que aquí en esta estructura física es como si fuera el hardware. Y allí comenzamos nosotros a instalar una información que inclusive desde esa estructura, cuando esa estructura se está formando en el vientre de la mamá, la madre transmite ciertos archivos, es decir, altera psíquicamente allá en la mente de esa criatura que apenas se está formando y le impregna. Y cuando nace esa criatura y tiene aquí la experiencia de vida, Julio, salen por allá unas cosas que la gente se pregunta, bueno, ¿y este por qué reacciona así? Y pues en ejercicios de terapia y todo eso han encontrado cómo
a través de esa madre en un momento dado, cuando estaba en ese proceso de gestación, allí, mediante un evento que sucedió afuera, ella reacciona y la reacción viene desde una parte del cerebro. Entonces ahí es donde Gerardo nos enseña cómo, perdón, que quedé como sin, Sí, queda, queda. donde Gerardo nos enseña, Julia, las diferentes partes o cerebros, cómo han ido como especializándose a través de las especies. Entonces encontramos un primer cerebro que se llama, él lo llama el cerebro reptil, que es el que nos invita a actuar a nosotros desde un principio de defensa. Y desde ese cerebro reptil es que nosotros reaccionamos de manera como salvaje, animal, sin raciocinio alguno, sin pasar eso por un filtro del razonamiento, que es otro cerebro pues, más desarrollado, más especializado, y ahora te comento cómo es. Entonces, muchas personas muy intelectuales, vos los ves intelectuales formados, pero ante un evento que sucede afuera, reaccionan desde ese cerebro. Y eso les conlleva una cantidad de problemas impresionantes, no solo a nivel personal, sino a nivel social, nivel laboral y nivel, en todos los niveles de relaciones. Claro, en todos los niveles, porque es que, Diego, acuérdate que estamos en una escuela que se llama vida y venimos a aprender. Julia, ¿cómo te parece que habla de un siguiente cerebro que posee un tipo de animales en los cuales estamos nosotros como humanos, pero que nosotros estamos dentro de esa especie que somos los mamíferos? Pero ese mamífero, por el solo hecho, Julia, de tener el crío, amamantarlo, alimentarlo allí y esa proximidad física, ya comienza a desarrollar otra parte del cerebro que es el cerebro que se llama el límbico. Allí se desarrolla lo que es la amígdala y allí está comprobado y verificado que es donde aparecen los sentimientos. Yo no sé si tú tengas mascotas, pero muchos humanos hoy en día se dejan acompañar de mascotas y encuentran cómo mascotas que son mamíferos tienen desarrollado unos sentimientos. Fíjate que yo vivo con mi prima, Sí. a mí me salen los letreros, yo vivo con mi prima, yo te lo conté, yo vivo con mi prima y mi prima, ella también estudia, ¿sabes? Estudiar se llama entrenar, entrenar es la mente, la loca de la casa. Y ella en estos días me dice, ay Julia, yo quisiera comprarme un perrito. Ajá. Y yo dije, ¿un perrito? ¿Y para qué? Me dijo, no, adoptar, perdón, adoptar, no comprar, adoptar. Y yo le dije, ¿para qué? Y me dice, pero lo quiero el más viejito de todos. Y me dijo, yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque quiero trabajar el apego. Wow. Y me dice, quiero trabajar el apego porque sé que lo voy a cuidar, lo voy a amar, le voy a dar todo mi cariño, pero lo quiero viejito para yo poder trabajar el desapego. Y les doy esa herramienta para las personas que tengan ese apego, con adoptar un gatito o un perrito para trabajar el apego a la muerte o al abandono o a la las soledad, cosas o a las personas, claro. a las personas. Entonces ella me dijo eso, fíjate. Claro. Pues mira Julia, que después entonces se desarrolla otro cerebro que es el que él llama, pues mediante el desarrollo de la corteza cerebral, y es el que queda más que todo aquí en la parte de la región frontal. Y allí es donde comienza ese humano, ya no hablamos del primate, ¿cierto? Sí. De ese mamífero primitivo, ya pasamos desde el primitivo al mamífero primitivo. Y luego pasamos al primate que ya tiene una cuestión social, ¿cierto? Cuando el mamífero ya se relaciona con otro, comienza como a compartir espacios, entonces se comienza a hablar de esos conceptos de fidelidad, entonces ya el gatico se va por la casa, sale por la noche, pero él regresa al otro día por la mañana, porque sabe que ahí tiene un ambiente, ¿cierto? Donde le dan la leche, donde le dan los alimentos y todo eso. Uh-huh. Y hay gatos muy ingratos que no vuelven.
Claro, también. como los humanos, pero Sí. ya ahí aparece ese principio del sentimiento, que es uno de los elementos que también nos sirve para llenarnos de muchos miedos y de muchas creencias falsas que no hemos verificado. Luego, Julia, se pasa a ese nivel de cerebro en donde vos comenzás a desarrollar el entendimiento, el análisis, y todavía mucho más superior cuando vos llegases a la comprensión. Entonces, nosotros, y esa es la gran enseñanza que podemos sacar de este módulo de trascendiendo las limitaciones, cómo nosotros podemos, desde ese cerebro, llamémosle más especializado, que tenemos nosotros como humanos, podemos inhibir neurológicamente ese animal que hay allá adentro, dentro de este cerebro, pero que es un archivo de información que llama la mente, están allí tus reacciones frente a algún estímulo externo. Entonces vos no sabes cómo vas a reaccionar. En la tertulia pasada yo te nombraba el caso que impactó mucho aquí en nuestro país, del médico. No dice un médico, ciertamente, y a matar a alguien. Está por la vida, ¿cierto? Para preservar la vida, para conservar la vida. Y aquí tuvimos el caso de un médico como ante un atraco, un evento de atraco, desenfunda su arma y elimina a la persona que lo estaba Pero atacando. fíjate que yo, por ejemplo, a mucha gente le digo, tú no sabes, por ejemplo, las personas que tienen un hijo, si tú ves que te están golpeando a tu hijo, tú no sabes cómo vas a reaccionar. ¿Cómo Nos vas a reaccionar? desconocemos a ese nivel. Nos Sí, desconocemos a ese pero nivel. fíjate, Yo no quiero que esta charla, sí, perdona Diego, no quiero que en sí. esta charla tú no nos cuentes tu vivencia, porque se nos va el tiempo y de esta charla tiene que salir tu vivencia. A ver, yo tuve una experiencia, Julia, en mi vida a muy corta edad Sí. y después fue que comprendí que la razón de ser de mi miedo a enfrentar, uno de los cuatro Ah, que hablaba hasta tú ahora, eres el miedo a enfrentar, miedo a sí. enfrentar. Y te cuento esto, por ejemplo. Yo nací en un hogar de familia numerosa, pues como paisas, para las personas de Europa, los paisas son muy de familias numerosas y todo eso, Grandes. grandes. Entonces, nazco yo en ese grupo familiar y me voy formando. Y a la edad de los 10 años, Julia, se me presenta a mí un evento, el cual es para mí un instalador de trauma impresionante en esa edad preadolescente. Para entrar, imagínate tú, si la adolescencia de por sí es una edad, pero bien traumática para el ser humano, ahora a uno que le suceda este tipo de cosas a los 10 años, pues te voy a contar. Bueno, resulta que a los 10 años yo tengo que legalizar unos papeles, sacar mi documento de identidad con el nombre real y todo eso. Entonces un día me llama un familiar, una familiar, me llama aparte. Me dice, Diego, yo le tengo que contar a usted una historia. Y yo, a ver, ¿de qué se trata? Resulta que aquí hemos vivido este. Esta es la hermana mayor, estos son los papás, estos son los hermanos y todo eso. Me dicen, Diego, pues te cuento de que esa mamá que tú has llamado hasta ahora mamá y ese papá que tú has llamado hasta ahora papá no son ni tu mamá ni tu papá. Oh, Esos hermanos que has dicho hasta ahora que son tus hermanos y que concibes como tus hermanos, no son tus hermanos. Tú eres único hijo. Yo, wow, a esa tierna edad, eso fue una cosa, pues para utilizar una palabra, horrorosa, Julia. Y se me cae todo un telón del concepto que yo tenía de familia, de estructura familiar, ¿cierto? pero ¿y quién era tu mamá? Funciona. ¿Y quién era tu papá? Bueno, ya te cuento. Ah, Entonces vale, por favor. se me cae toda esa estructura, Julia, porque yo venía ahí como siendo uno más, ¿cierto? El hermano menor,
el hermano, el mimado, bueno, todo ese tipo de cosas. Un miembro más del grupo, entonces callada. Y ese día, tran, me desbaratan eso. Entonces me dicen, vea, esa que es la hermana mayor es realmente su mamá. ¿Por qué no se lo habían contado? Pues en esa época, Julia, pues ya ha pasado mucha agua bajo el puente. En esa época se veía mucho el qué dirán, de que era una La, deshonra, que la la- hija apareciera por ahí en embarazo y sin saber pues que el no, novio la había no. embarazado y que todo eso, bueno, toda cantidad de cosas sociales del qué dirán y traumáticas también para todo el mundo. Entonces, Julia, a partir de ese día yo comienzo a vivir otra etapa de mi vida porque me cambió todo absolutamente, como se me develó, ¿cierto? Se ¿Y me tú quita cómo un veías telón, a tu mamá real? Es decir, una hermana, una hermana. Y acostumbrarme de ahí para adelante y tu mamá qué cara hacía? y acostumbrarme de ahí para allá a decirle, a verla como esa progenitora, a mirar a la que antes yo llamaba mamá, a seguirle concibiendo como mi abuela, abuela y mi abuelo, a mis hermanos dejarles de ser esa figura de hermanos y ya pasan a ser tíos. Entonces Ay, no, eso, desenrédelo si es capaz. eso, Julia, eso en la vida de uno. Pucha, Dramático. entonces, ¿cómo te parece? Entro yo a esa edad de la adolescencia. Pues cuando uno tiene un trauma, Julia, en la mente, Sí, reacciona psicosomáticamente. claro, Entonces claro. yo comienzo y me encierro en una caparazón, tímido, callado, silencioso, en un mutismo total. Sí. Y comienzo a somatizar, la cara se me llena de De la acné. cara de acné por todos lados, pero no cualquier acné, uno se saca una espinillita, un barrito, no, eso era un empedrado total, Julio. En Eh, serio. claro, eh, Guapísimo tú, viene, guapísimo. viene un problema inclusive de los ojos, en donde después posteriormente pues, hay que someter a una cirugía, bueno, a somatizar una cantidad de cosas, me entro a esa edad y me quedo delgaditico, flaquito, flaquito, y entonces después, es que uno comprende con los años, Julia, uno comienza la edad de la pubertad, callado, solo, no salía, lleno de problemas del que dirán, de que me van a ver, de que me van a juzgar, de que me van a, ya no es este, sino aquel, este no tiene papá, este se crió sin papá, este es un hijo negado, es todo ese tipo de cosas que hay en la cultura y en la sociedad en ese momento histórico. Ya hoy en día ya eso es muy diferente, afortunadamente para la humanidad. Pero eh, después que uno comprende, Julia, por qué yo me meto a estudiar esta carrera, por ejemplo, el área financiera, y es que casi siempre yo he encontrado de que todos los financieros somos como muy allá, muy calladitos, queremos pasar inadvertidos, queremos que el contador por allá calladito, y uno va comprendiendo. Pero llega un momento en donde uno dice, bueno, ¿y esto qué? Esto no puede seguir así. Y salgo, Julio, salgo. Entonces mira que se me presenta en la vida la oportunidad de la docencia. Yo, docencia, yo la leo un poco gente. No, si yo no le hablo ni siquiera al vecino ni a la muchacha, me da pena, me da vergüenza. Todo. Julia, y doy ese salto. ¿Y por qué se da eso? Pues yo en la oficina, cuando ya comienzo pues, la etapa de trabajar mis primeros empleos como auxiliar contable por allá, entonces yo veo que los compañeros de oficina se me vienen y me arriman y me preguntan cosas y yo les resuelvo. Yo hasta inclusive me sentía incómodo con el jefe porque la gente, yo les resolvía cosas. Me venían y me preguntaban, me decían, no, es que, hola, vos por qué no enseñas, vos tenés una facilidad para llegar a la gente, para transmitir información. Hacele, vos podés ser un buen profesor, porque mira, a vos te entiendo claritico, pero cuando yo voy allá donde el jefe, yo no le entiendo ni cinco. Entonces, vení, explícame vos. Y así fue, Julio. Entonces yo me doy cuenta, yo voy tomando conciencia de que tengo como esa habilidad para.
enseñar. Entonces comienzan mis primeros pininos, eso ya hace más de 30 años, mis primeros pininos en la docencia. Entonces me comienzo yo a enfrentar a grupos, a público. Y es así, Julia, como la vida me va llenando, me va llevando. Y hoy en día yo, pues te cuento, he manejado auditorios de hasta de 2000 personas, Julia. Y yo digo, sí se puede, sí se puede. Es uno mismo salir. Y entonces cuando me encuentro con la escuela magia del amor, no, yo dejo de voltear, porque he volteado mucho buscando, Julia, solución a todo esto, todos esos traumas tan bravos. Y, Ah, encuent y yo, encuentro que, ¿qué pasó? que el tiempo es lo que es Sí, y no hemos contado todo lo que teníamos que contar. se nos acabó el tiempo. Casi, casi. Pues, a ver, el próximo domingo vamos a estar con un taller, ¿cierto? Sí, claro, claro. Vamos a hacer un taller, nuestro taller de los miedos, donde vamos a hablar de ¿Y cuál cómo es tu miedo? deshacernos del miedo, cuál es a identificar, ayudarles a identificar a las personas que nos acompañen, cuál es su miedo Así es. Sí, y a ganarle la batalla a ese miedo. la intención es uno ya cuando ha recorrido la vida y ha experimentado, Julia, y ha verificado que A hay verificar. Lo más herramientas, importante es verificar. eso, que ha Ujú. validado, uno encuentra como herramientas que hemos encontrado, la podemos compartir con todas las personas, la humanidad. Ojalá tú puedas asistir, el que está en este momento enlazado en este canal y el que lo pueda ver en YouTube, se inscriba para asistir a este taller que vamos a realizar el próximo domingo. eh, Desde Cali, enlazados con Europa, contigo en España, y por todo el que quiera Va a unirse. ser 3 horas, vamos a tener 3 horas Sí, de taller. Vamos a empezar a las 9 de la mañana, en Colombia, hora sí, de Colombia, 3 de hora de la Colombia. tarde, hora de España. En Son Europa es tres las horitas, tres, va a ser por Zoom. Nos va a acompañar también Carlos Sánchez, que es nuestro compañero de de magia. magia, que la voz de la autoridad, mentiras. Él también nos va a contar acerca del miedo al enfrentar, porque él fue una persona muy tímida El mismo y Gerardo, ¿no, Julia? El mismo Gerardo es Medellín, fue muy tímido tímido. cuando ya terminaron cuando ya, digamos, el maestro que le transmitió toda esta información le dijo, bueno, Gerardo, ahora tienes que transmitir esta información. Pero ¿cómo? Si yo soy súper tímido, Vale. por favor, tú, que te dice el maestro, ¿tú crees que yo me gasté tanto tiempo en dedicar si no supiera que tú eres la persona idónea para hacerlo? Muchas veces no nos damos el valor que tenemos. Y mira, Julia, que uno comprueba de que cuando uno recibe información, la utiliza y verifica y saca verdades, uno tiene que compartir. Y eso es lo que queremos, entregar información, entregar herramientas a los asistentes al taller para que aprendamos a descubrir cuáles son tus miedos, Claro, descubrir las claro. limitaciones Esto que nos es que impiden como ser nosotros felices. hemos estado al otro lado, es decir, hemos decidido, oh, tengo esta situación, no salgo de esta situación, pienso que mi vida le tengo miedo a enfrentarme a ciertas situaciones, tengo este apego hacia alguien, me da miedo que pueda suceder en un futuro, la gente que vive pensando si se muere tal persona, no puedo hacer Apegos. esto porque tal. Entonces, todo ese tipo de cosas, o si esta persona me deja, yo no soy capaz de vivir sin ella. Entonces, todo ese tipo de cosas se trabajan y vamos a trabajarlas en el taller, vamos a darles esas herramientas y van a tener oportunidad pues para hacer sus preguntas, para responder sus dudas y pues nada. Las vías para poderse inscribir es por, pues pueden ver la información por acá por Instagram,
o te pueden comunicar por www.magiasincronizada.com. El valor del curso son 80.000 pesos colombianos, en Europa son 20 euros y en Estados Unidos o donde se maneje el dólar serían $22. No sé qué más información vamos a decir. A ver, tenemos 7 minuticos para que tú nos cierres con lo que tú Sí, quieras. a ver, para todos queremos entregarles esa información, queremos entregarle herramientas para que usted verifique por usted mismo que sí se puede. Así lo que en esta tertulia Julia nos narraba de su caso, yo de pronto compartí de mi caso. Son 4 grandes grupos, no son más, son 4 grandes grupos. Entonces la idea es que aprendamos a conocer cómo descubrir en qué grupo estoy yo, ¿cierto? O en Yo que les cuántos iba a grupos. contar el miedo al abandono y no No quedó alcanzo. tiempo. Tú también No, pasaste por esa ¿será que no experiencia. alcanzo? Mm, mira, a ver. No, no, No no. alcanzas. No alcanzamos. En el Eso taller se el los domingo. quedamos debiendo para una próxima. O en el Así, taller lo cuento. exacto. Porque cómo somatizamos las enfermedades, porque esto es muy importante. Los miedos van enlazados también con la somatización de las enfermedades. Es Claro, decir, todo tiene un origen, un conflicto, todo se desencadena. Hombre, está la parte genética, pero hay una parte fundamental que se desencadena en lo que sentimos y nos guardamos, cómo desencadenamos las enfermedades y cómo cuando trabajamos esos miedos desestructuramos la enfermedad. claro. La Porque intención, no existen enfermedades, existen enfermos. así es, así es. Y se trata es de aprender, Julia, a limpiar la mente. Cuando aprendemos herramientas para limpiar la mente, ya la mente nos queda allí libre como la de un niño inocente y comenzamos a Pero tener realmente una información maravillosa. pero dices limpiar la mente. Yo creo que es más importante decir limpiar la mente de creencias y limitaciones. Así es, claro. Limpiar Está la mente de contaminada. creencias y limitaciones. Porque nos han programado para luchar, para sufrir, para no disfrutar de la vida, para no entender y para no ser felices. Y el Exacto. propósito de nosotros como seres humanos es ser felices, Indudablemente. Servir, amar, servir ser y amar. feliz, ser feliz. Es eso, de eso se trata esta experiencia de vida. Y por, yo creo que estoy convencido de que para eso estamos es aquí. Por eso nos gusta y en eso coincidimos los integrantes del equipo de Magia Sincronizada, en que nos gusta es compartir con las personas esa paz, esa armonía y sobre todo el amor, el amor. Sí, la neutralidad. Así Bueno, es. muchas gracias. Los esperamos el domingo a las personas que puedan anotar en nuestro taller. Están todos cordialmente invitados. Y bueno, ya nos veremos en otras próximas tertulias. Claro. Un abrazo y muchas gracias por Mucho gusto, Julia, acompañarnos, y por el apoyo. muchas gracias a todos y nos vemos. Chao. Chao, chao. Adiós. Chao.